Hola, somos el equipo 4 y nuestro tema es la teoría psicogenética. Mi equipo está integrado por Irma, Floranel y Astrid Daniela. Como contenido tenemos 10 puntos para empezar: qué es el aprendizaje, el objetivo, cómo surge, principales autores, técnicas del paradigma, herramientas, ámbito educativo, papel del facilitador y por último, fortalezas y debilidades del paradigma. ¿Qué es la teoría psicogenética? Desarrollada principalmente por el psicólogo suizo Piaget, propone que el desarrollo cognitivo de una persona se produce a través de una serie de etapas sucesivas que permiten la construcción de conocimientos más complejos y abstractos a medida que el individuo madura y se enfrenta a nuevos retos. Esta teoría se centra en entender cómo los niños adquieren conocimientos y cómo su comprensión del mundo cambia con la edad y la experiencia. ¿Qué es el aprendizaje desde este paradigma? El aprendizaje lo entendemos como un proceso de construcción activa del conocimiento, donde el individuo organiza y reestructura su comprensión a medida que interactúa con su entorno. No se trata simplemente de absorber información, sino de un proceso de cambio en las estructuras mentales mediante la asimilación y la acomodación de nuevos conocimientos. La teoría psicogenética tiene dos principales objetivos. El primero es comprender cómo los seres humanos desarrollamos y transformamos el conocimiento a lo largo de nuestras vidas. Y el segundo es explorar los procesos que intervienen en la construcción del conocimiento, la asimilación y la acomodación. Como principales autores tenemos primeramente a Jean Piaget, quien fue un psicólogo y pedagogo suizo conocido como uno de los teóricos más importantes en el desarrollo infantil. A través de sus investigaciones, Piaget exploró cómo los niños estructuran y construyen el conocimiento mientras crecen, destacando los cambios naturales que ocurren en su desarrollo cognitivo. Entre sus obras más influyentes están El pensamiento y el lenguaje del niño, de 1926, donde analiza cómo los niños desarrollan su pensamiento y el lenguaje. Tenemos también Juicio y razonamiento en el niño, de 1928, que explora cómo los niños comienzan a comprender y juzgar su entorno. Y El nacimiento de la inteligencia en el niño, publicado en 1954, donde estudia la evolución de la inteligencia desde los primeros años de vida. Piaget revolucionó la psicología del desarrollo y nos dejó una comprensión mucho más profunda de la infancia y el aprendizaje. Por otro lado tenemos a Jerome Bruner, quien fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que, aunque no formó parte del paradigma de Piaget formalmente, apoyó muchas de sus ideas y realizó grandes aportes a la comprensión del aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Entre sus contribuciones principales está la teoría del aprendizaje por descubrimiento, que enfatiza la importancia de que los estudiantes exploren y encuentren soluciones por sí mismos, promoviendo así una comprensión más profunda. Brunner también desarrolló el concepto de la estructura cognitiva y las representaciones mentales, esenciales para entender cómo organizamos y procesamos la información. Además, propuso el modelo de aprendizaje espirilado, que permite a los estudiantes revisar y ampliar su comprensión de un tema en diferentes etapas del desarrollo. Las ideas de Brunner han dejado un impacto duradero en la educación, promoviendo una forma de aprendizaje activo y estructurado que hasta hoy sigue vigente. Entonces, ahora sí, ¿cómo surge este paradigma? Bueno, pues surge principalmente de los estudios del psicólogo suizo Jean Piaget en la década de 1920. Para recapitular un poco, como veíamos anteriormente, él observa cómo los niños desarrollaban su capacidad para entender el mundo y decía que el conocimiento no es algo que se recibe pasivamente, sino que se construye activamente a través de experiencias y procesos internos. Por lo tanto, concluyó que el desarrollo intelectual de los niños se da en etapas sucesivas y ahí es donde nace como tal el paradigma. Cuando hablamos del paradigma psicogenético, uno de los temas más importantes y característicos es el concepto de etapas de desarrollo. Estas etapas son clave porque explican cómo a lo largo de la infancia y la adolescencia los seres humanos construyen el conocimiento y desarrollan su manera de pensar. Bueno, estas etapas del desarrollo propuestas por Jean Piaget
consisten en 4, que están justo en pantalla. Empezamos por la etapa sensoromotora de los 0 a los 2 años, de ahí la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, la etapa de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años y la etapa de las operaciones formales de 11 años en adelante. Veamos la etapa sensoriomotora más detalladamente. Bueno, en esta etapa el conocimiento del niño se limita a las interacciones sensoriales y motoras con el entorno. Los bebés descubren el mundo a través de sus sentidos, como ver, tocar, oír y acciones. Después tenemos la etapa preoperacional. Aquí los niños comienzan a hacer uso del lenguaje y a pensar simbólicamente. Sin embargo, su pensamiento aún no se focaliza en lo que es inmediatamente visible. Puede llegar a ser un poco egocéntrico su pensamiento. De ahí tenemos la etapa de las operaciones concretas, donde se comienza a desarrollar operaciones mentales lógicas, pero su razonamiento se limita a situaciones concretas y tangibles. Y por último, la etapa de las operaciones formales. Aquí ya los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta, hipotética y deductiva. Pueden imaginar situaciones que no han experimentado y razonar sobre el futuro. En cuanto a las técnicas del paradigma, tenemos 3 diferentes: el método psicogenético, la observación naturalista y la entrevista clínica. Para empezar con el método psicogenético, esta técnica básicamente se centra en estudiar las etapas más elementales del conocimiento y cómo se van transformando progresivamente. En esta, la asimilación y la acomodación son elementos clave que nos permiten el avance en el conocimiento. En la observación naturalista, Piaget observaba a los niños en su entorno natural para estudiar cómo interactúan con los objetos y cómo desarrollan sus habilidades cognitivas a través de experiencias espontáneas. Y por último, en la entrevista clínica, esta técnica nos permite estudiar los razonamientos de los niños mediante una serie de preguntas abiertas que buscan explorar sus procesos de pensamiento, dándoles libertad para explicar sus respuestas y examinar sus errores. De ahí tenemos las herramientas, materiales manipulativos. Piaget subrayó la importancia de que los niños interactúen con materiales físicos como bloques, rompecabezas y otros objetos manipulables, que permiten el aprendizaje a través de la experimentación directa. Y tenemos también los juegos cognitivos, que los juegos de clasificación, seriación y conservación son fundamentales en la teoría de Piaget. Nos permiten practicar habilidades cognitivas como el razonamiento lógico y la organización de información. Adentrándonos un poco en el ámbito educativo, ¿cuál es el papel del alumno? El alumno debe tener un protagonismo activo, lo que quiere decir que no solamente es un receptor pasivo de contenidos, sino un constructor activo de su propio conocimiento. Se le anima a explorar, experimentar y resolver problemas, lo que implica un aprendizaje basado en la acción y la experimentación. También destacamos la importancia de la interacción, ya que el aprendizaje ocurre a través de la interacción con el entorno físico y social. Un facilitador tiene un papel central como guía del aprendizaje, más que como un transmisor de información. Su función es crear un entorno estimulante que promueva la exploración y la reflexión, permitiendo al estudiante construir activamente su conocimiento. El facilitador adapta las actividades a las etapas del desarrollo cognitivo de los aprendices y fomenta el aprendizaje activo mediante la experimentación y el trabajo en grupo. También propone experiencias que generan un desequilibrio cognitivo para motivar la acomodación de nuevos conocimientos. Además, actúa como un mediador promoviendo el pensamiento crítico y la autonomía cognitiva, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante para que avance a su propio ritmo. Podemos destacar 3 fortalezas del paradigma, empezando con que Piaget subraya que el aprendizaje está vinculado al desarrollo cognitivo del niño. Esto permite adaptar la enseñanza al nivel de comprensión del estudiante, lo que mejora la efectividad del aprendizaje. Promueve también un enfoque constructivista en el que los estudiantes son activos en la construcción de su conocimiento.
Se fomenta la experimentación y la resolución de problemas, lo que potencia la autonomía y el pensamiento crítico. Por último, este enfoque nos permite una visión integral del proceso del desarrollo cognitivo, ayudando a los educadores a comprender cómo los niños piensan y aprenden en diferentes etapas, lo que facilita la creación de estrategias pedagógicas más adecuadas para cada etapa. También identificamos 3 debilidades del paradigma, empezando con su poca flexibilidad. El enfoque psicogenético se basa en etapas fijas del desarrollo cognitivo, lo que puede limitar la comprensión de las diferencias individuales en los ritmos de aprendizaje y las capacidades de los estudiantes. Otro es que no considera el contexto social. Aunque el paradigma psicogenético reconoce la importancia del entorno, no otorga tanta relevancia al papel de la interacción social en el aprendizaje como lo hace, por ejemplo, el enfoque sociocultural de Vygotsky. Por último, tenemos que este paradigma puede quedarse corto al abordar el aprendizaje en entornos más complejos o en adultos, dado que se centra principalmente en el desarrollo infantil. Estas son algunas recomendaciones de artículos y videos que les pueden ayudar a comprender mejor el tema, y todos los links los pueden consultar en la descripción del video. Por último, como conclusiones, la teoría psicogenética de Jean Piaget establece que el desarrollo cognitivo infantil es un proceso constructivo en el que el niño construye activamente su conocimiento a través de la interacción con el entorno. Identifica 4 etapas de desarrollo: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y formales. Estas marcan cómo el niño percibe y procesa la información a medida que crece. Además de describirnos el avance progresivo del pensamiento infantil, resaltan la importancia de que el aprendizaje se dé en sintonía con el nivel de desarrollo cognitivo correspondiente a cada edad. En cuanto al ámbito educativo, la teoría destaca el rol activo tanto del estudiante como del facilitador. El niño, como agente activo, debe de tener experiencias directas y manipulativas que fomenten habilidades de razonamiento lógico y adaptación cognitiva. Por su parte, el educador actúa como guía, proporcionando situaciones que impulsen el pensamiento crítico. Aunque el enfoque de Piaget ha sido clave para entender el aprendizaje en la infancia, sus limitaciones, como la escasa consideración del contexto social, sugieren que es beneficioso combinarlo con enfoques que integren el impacto de factores sociales en el desarrollo cognitivo. Y por nuestra parte, esto sería todo. Gracias.